Muy buenas tardes, esto es Política, Profesión y Trabajo, un espacio de información y reflexión que hemos abierto desde hace ya 8 años con Fanny Vega, precisamente para acercarnos, para dialogar, pantalla de por medio, sobre cuáles son los temas más importantes, los temas de fondo que nos influyen día a día. Y estamos acercándonos a la decisión final para saber quién va a ser nuestro próximo presidente, en un contexto que, sin lugar a dudas, el internacional nos abre también la posibilidad de mirar hacia adentro para darnos cuenta que es muy difícil el contexto internacional cuando además se está hablando de guerras como lo que está pasando en este momento entre las potencias del mundo y el Estado Islámico. Y el escenario económico que nos precede a esta elección es un escenario en el que los precios del petróleo han caído 50%. Esto ha reducido enormemente la capacidad de compra de países que eran destinos naturales de nuestras exportaciones. Y en este escenario es en el que tenemos que analizar cuáles son las hipótesis que plantea la candidatura de uno u otro aspirante a la presidencia. Si vamos al caso de Daniel Scioli, estamos planteando que tendríamos en principio el 10 de diciembre, es la foto para el 10 de diciembre, la foto nos indicaría un dólar de 9,85. La foto en el caso de Mauricio Macri podría indicarnos, de acuerdo a lo que dicen los economistas, un dólar de 16 pesos. Si tenemos un sueldo medio hoy de 10.000 pesos por mes, este sueldo se mantendría estable el 10 de diciembre, pero si lo trasladamos a dólares, ese sueldo de $10.000 estarían de 10.000 pesos, estaría en 1.025 dólares. Y ese mismo sueldo de 10.000 pesos estaría en la hipótesis de que Macri llegue a la presidencia en 625 dólares. Es decir, que habría una caída del salario de 40% en términos de dólares. ¿Cuánto sería un litro de nafta super? Sería a 13 pesos con 50 en el caso de que continúe esta política económica con Daniel Scioli, pero podría subir, esto es hipotético, ¿sí? Podría subir a 21,93 pesos en el caso de que gane la opción electoral de Mauricio Macri. Un litro de leche pasaría de 9,60 a 15,60. Un televisor de 32 pulgadas, que hoy lo encontramos en el mercado en 5.500 pesos, podría subir con una devaluación de casi 60% a 8.900 pesos. Un abono de televisión por cable, que hoy está en promedio en 480, 500 pesos, podría llegar hasta 780, 800 pesos. Y un par de zapatillas, algo simple, pero primera marca, porque a todos nos gusta vestirnos bien. 1.200 pesos hoy está en el mercado, podría llegar a 1.950 pesos. Y algo que tiene que ver con las próximas vacaciones, si tomamos hoy el costo de un pasaje entre Retiro y Mar del Plata, tenemos un costo de 360 pesos. Ese sería el escenario Scioli. Si vamos al escenario Macri, con la devaluación que anuncian los economistas, el precio de ir una persona a Mar del Plata, solo de ida, sería de 585 pesos. Y este es una hipótesis, es una fotografía posible. Habrá que ver cuál es el resultado de las urnas. Bueno, la cuestión es que nosotros nos estamos yendo a votar con algunas situaciones de la economía argentina que deben corregirse. Esto es absolutamente necesario. Lo cierto es que estamos llegando al menos con ocupación, un salario que seguramente no es el que nos gustaría tener, un salario que no alcanza para cubrir todas las necesidades básicas para muchos sectores, pero que de todas maneras alcanza al menos para llevar un plato de comida a aquellos sectores más necesitados. Y dejamos estas cifras para que usted reflexione de aquí al 22 de noviembre. Y nosotros vamos a volver después de una pausa con dos invitados que nos van a ayudar a pensar. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro.
Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Seguimos aquí en Política, Profesión y Trabajo y tenemos dos invitados que vale la pena escuchar en este tiempo en el que estamos en cuenta regresiva hacia el 22 de noviembre, día en que a las 19:30 ya vamos a tener los primeros resultados de esta disputa por la presidencia de la Nación entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Claudio Lozano, diputado nacional, gracias por estar en Política, Profesión y Trabajo. Gracias por invitarme. Raúl Silberstein, industrial argentino, pequeña y mediana industria, empresa familiar de muchos años, Cámara de Manufacturas del Cuero. Sí, pertenezco a la Cámara de Manufacturas del Cuero, ACIMA. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. ¿Cuál ven ustedes que es el escenario, en este momento, el escenario económico frente a esta disyuntiva que los argentinos tenemos que definir el próximo domingo? La verdad es que el escenario económico no es el mejor. Argentina se encuentra en un contexto de estancamiento desde hace ya 4 años, con impactos negativos en materia de empleo y de poder adquisitivo. Y la verdad es que, digamos, más allá de las discusiones de campaña, uno, cuando mira a quienes rodean en materia económica a Scioli o quienes rodean en materia económica a Macri, se encuentra con opciones que en los dos casos colocan el tema de la devaluación, el ajuste en las cuentas públicas y el reendeudamiento de la Argentina como claves para resolver el escenario futuro. Consecuentemente, en ese esquema, la Argentina que uno percibe para adelante es una Argentina donde el año 2016 es un año de estancamiento en el mejor de los casos, pero incluso con posibilidad de tener una tendencia recesiva, habida cuenta del impacto que la devaluación tendría sobre el poder adquisitivo de buena parte de la población. El escenario económico del inicio del mandato sería un escenario duro en cualquiera de las dos opciones electorales. Yo creo que lo que se está discutiendo acá es gradualismo o shock, pero no se está discutiendo una perspectiva distinta. Y la verdad que el gradualismo o el shock no depende solamente de, en la lógica con la que vienen funcionando estos actores, no depende de lo que decidan, depende en gran medida del volumen de endeudamiento al que puedan acceder. ¿Qué quiero decir con esto? A mayor volumen de endeudamiento hay más capacidad para dar gradualidad. Porque hay un problema concreto, que es que en tanto no se ha avanzado, por ejemplo, en una administración del mercado cambiario donde el Estado tenga control sobre la oferta de dólares, ni tampoco se han establecido penalidades para quienes fugan capitales. Lo cierto es que, digamos, la solución para administrar el tipo de cambio pasa por tomar deuda. Y en este sentido, básicamente porque el volumen de reservas que tiene el Banco Central, buena parte de las que les quedan, depende de deuda. Claudio, necesitaría una pequeña definición de parte tuya. ¿Cuál es el precio más importante de la economía? ¿El salario o el dólar? Sin duda alguna, el salario. Y sobre todo en una Argentina donde el ingreso promedio de los que trabajan es del orden de 6.500 pesos para una canasta familiar que está en el orden de los 15.000. Raúl Silberstein, ¿cuál es el salario, el
precio más importante de la economía. Creo que la pregunta, te falta una variable más, que es la inflación. Que es lo que en realidad Pero está la inflación comiendo. es consecuencia de la relación de los precios relativos, los precios internos. Creo que el tema del tipo de cambio tiene que ver con la relación de la inflación y de los movimientos de esa moneda, de ese precio de la economía también. Nosotros hemos tenido varios periodos de tipo de cambio fijo y nunca fueron buenos. Nunca fueron buenos. Lo que nosotros creemos, siempre he creído que la inflación, que son todos los precios, cómo se van moviendo, el dólar debería acompañarlo, porque si no, lo que está haciendo es quitarnos competitividad. La inflación, la devaluación no nos va a traer, y si la trae por muy corto periodo. Y entonces desde el sector de la pequeña y mediana empresa están esperando también que venga ese ajuste del dólar para que acompañe las demandas que ustedes están teniendo. Te repito, lo que nosotros queremos es una revisión de todas las variables de la economía que nos den competitividad. Ahora, se presenta esa es una, y es muy chica y es muy a corto plazo, porque la inflación enseguida se la come y estamos en la misma que antes. Eso es muy importante, porque la verdad que el debate sobre el dólar exclusivamente es un debate bastante banal. Lo que se necesita es una estrategia integral que articule de otra manera el sistema de precios de la economía argentina y que en todo caso permita orientar la economía en función de replantear su propia base productiva. Porque nosotros tenemos un inconveniente serio, más allá de que se habló mucho durante todo este tiempo sobre reindustrialización. Lo cierto es que la Argentina sigue teniendo como esquema industrial una armaduría. Esto es un sistema industrial que para funcionar necesita un volumen muy alto de divisas para incorporar producción importada. Es decir, somos un sistema preindustrial. Sí, te diría que somos un sistema en donde para funcionar la industria nuestra necesita 36.000 millones de dólares que no produce. Consecuentemente, replantear esto implica una estrategia productiva diferente. Y además es necesario hacerlo porque al no replantearlo, los dólares tienen que salir de otro lado. Y para que salgan de otro lado, se fuerza el patrón extractivo en el sector agropecuario, minero e hidrocarburífero, generando efectos no deseables, tanto en el sector agropecuario, que se termina concentrando en el monocultivo de la soja, como en fenómenos extractivos de minería y hidrocarburos que tienen impactos ambientales negativos. Para liberar esto nosotros tenemos que avanzar en una estructura industrial diferente y eso implica una política productiva distinta, porque este esquema productivo, más tarde o más temprano, siempre te lleva a cuellos de botella en materia de dólares que necesitan de mayor endeudamiento. ¿Es así el escenario que tiene la industria argentina, sobre Tal todo cual. la pequeña y mediana industria? Así es, tal cual. ¿Y quién lo está planteando mejor acá en este caso? Si uno mira a los dos candidatos que pueden llegar al sillón de Rivadavia. Hasta donde pudimos hablar, muchos, nosotros en nuestra asociación hemos hablado mucho con Julián Domínguez, que es el que se presenta como ministro de Industria. Justamente estos son los puntos, en el inclusive caso nos consultó, de que ganara Scioli. En el caso de que ganara Scioli, estos son los puntos que nosotros les acercamos, justamente, en manufacturar nuestras riquezas naturales, porque si no, estamos de vuelta, exportando los artículos primarios, importando los manufacturados con un alto valor agregado. Nosotros en los cueros estamos exportando el 90% de los cueros sin manufacturar, ¿no? Y solo el 10% los manufacturados en marroquinería, calzado, tapicería, monturas y demás, ¿no? O sea, y si nosotros los mismos cueros los manufacturamos, multiplicamos por 5 el valor, o sea, multiplicamos por 5 la cantidad de dólares que nos entra y multiplicamos por 10 la cantidad de gente que nosotros tenemos trabajando. El problema es que la industria, cuando se habla de la industria acá, se habla de dos industrias que son armadurías, de verdad, que es la industria automotriz y la de electrodomésticos en el sur. Y ahí estamos perdiendo demasiadas divisas y son dos industrias que están en deuda con nuestra sociedad por todo lo que se le dio. Y de todas maneras, y plata, tenemos que divisas y retener recursos esas fiscales, porque son regímenes promocionales donde el Estado pone recursos. Nosotros ponemos este año 30.000 millones de pesos en el régimen promocional de Tierra del Fuego, sin reclamarle al sector empresarial que opera en ese espacio procesos de sustitución de importaciones o de incorporación de progreso técnico que nos permitan
ahorro de divisas y desarrollo de empleo calificado, todo un conjunto de cosas que son elementales. Digo, para que tengamos una idea, en realidad las empresas que operan en Tierra del Fuego tienen una tasa de ganancia que triplica la media del conjunto industrial. ¿Fruto de qué? Del tipo de subsidio que el Estado pone. ¿Se discute la tasa de ganancia en la Argentina? Sí, se discute, pero lo que tiene que haber es lo que no se discute es la redistribución de la ganancia, ¿no? En todas las cadenas de valor siempre hay un punto que se concentra en uno o en dos o tres empresas. Y ese se lleva la ganancia, se lleva la utilidad de lo que generamos todo el resto, ¿no? O sea, no es que no generamos ganancia, la generamos, pero hay alguien que se la apropia. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a volver con un tema que es crucial. ¿Cuál será el valor del salario en una opción o en otra opción electoral a partir del próximo 10 de diciembre? Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Queremos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Hoy, la central nuclear Néstor Kirchner es una historia que se cuenta de principio a fin. Somos Nucleoeléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Y estamos aquí junto a Fanny Vega y con dos invitados que vale la pena oír. Claudio Lozano, diputado nacional, Raúl Silverstein, empresario de la industria del cuero. Les planteamos cuál es el valor del salario que vamos a tener en el momento en que el 10 de diciembre haya un nuevo presidente en la Argentina. Tenemos todavía la instancia previa, 22 de noviembre. Ese día vamos a decidir quién será el próximo presidente. Uno de ellos, Daniel Scioli, plantea continuar por lo menos por ahora con un dólar de 9.85. Otro plantea un dólar de 16 pesos. Si tenemos un salario de 10.000 pesos hoy, ¿cuánto costará ese salario en estas dos opciones electorales? Si vamos al caso de Daniel Scioli, este salario estaría en 1.025 pesos. Si vamos al caso de la propuesta de Mauricio Macri, este salario en dólares, medido en dólares, y aquí es donde hay que ver si esto da competitividad o no a la economía, medido en dólares el salario con una devaluación llevando el dólar a 16 pesos, en el caso de que gane Mauricio Macri, el salario real en dólares estaría en 625 dólares. Y entonces allí nos preguntamos, ¿este escenario es un escenario que nos puede traer estabilidad, nos puede traer tranquilidad a los argentinos o puede poner en riesgo la paz social en el país? Yo te diría que en un país donde el ingreso promedio de los que trabajan está en el orden de los 6.500 pesos y la canasta familiar está en 15.000 en la región metropolitana, en donde por lo tanto 7 de cada 10 hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes, cualquier política que tenga como eje reducir el poder adquisitivo de la población coloca problemas de gobernabilidad como perspectiva futura de la Argentina. Eso me parece que es algo que cualquiera que vaya a gobernar tiene que tener en cuenta. En segundo lugar, está claro que el planteo que hace Scioli supone administrar el tipo de cambio. El planteo que hace o que se ha deslizado por parte de Macri, ya sea cuando dice voy a sacar el cepo el 11 de diciembre o el que han planteado sus economistas, supone desregular el mercado cambiario, liberarlo. El tema de liberar el mercado cambiario en un contexto donde el Banco Central no está
en buenas condiciones en materia de reservas, implica la posibilidad de un salto cambiario con aceleración de precios e impacto negativo en el poder adquisitivo de la población. Pero más grave aún es que en este contexto, una situación de liberación del mercado cambiario, no tenemos en claro cuál es el tipo de cambio en el que termina. Digamos, puede dar lugar a una situación más compleja todavía. Hasta ahora la referencia la han dado los economistas. Sí, pero esa es una referencia que no tiene que ver necesariamente con la coyuntura, es una referencia esperada, hipotética, pero podemos tener una espiral de precios. Ese es el otro tema. Por eso es que no hay que discutir acá primero, Argentina necesita administrar el mercado cambiario, no puede salir sin administración. Y segundo, necesita una estrategia integral, no solamente discutir el tipo de cambio. Desde el punto de vista del sector de la pequeña y mediana empresa, este mismo escenario, ¿coinciden cuáles son las alertas que se le prenden? Tenés dos variables, ¿no? Tenés el poder adquisitivo y los precios, que son las dos caras de una misma moneda. Si vos querés mantener los precios, querés contener la inflación, tenés dos medidas, una a corto y una a largo plazo. La del corto plazo es abrir la economía y empezar a tirar productos baratos en el país, con lo cual vas a tener una oferta de productos más baratos que no te va a traer, pero vas a tener una gran desocupación. Que ahora está situada, según el último dato del INDEC, en 5,9%, digamos. Entonces, la otra es tratar de conseguir inversiones productivas, no inversiones financieras, ¿no? Inversiones productivas, y tratar de llegar con la producción a abastecer el mercado interno con los productos que se demandan y con poder adquisitivo que se ha llegado a este momento. Porque creo que mis trabajadores que han llegado, que no pasaba, que vienen en auto a mi fábrica, no quieren bajar su nivel de vida y no tienen por qué hacerlo. Por eso es que muchos de esos trabajadores a lo mejor empiezan a escuchar la posibilidad que les da o que les cuenta Macri y de alguna manera se entusiasman con que podría ser un panorama mejor el que vendría. No solo miro siempre desde el punto de vista productivo, ¿no? Y si hay una manera de bajar la inflación destruyendo la industria, y esto quiere decir destruyendo los puestos de trabajo. Es decir que este escenario de gradualidad y este escenario de shock ¿impactarían negativamente en la pequeña y mediana industria argentina? Sí, indudablemente, en forma directa e indirecta, porque te quedás sin mercado para vender, porque nosotros vendemos en el mercado interno, necesitamos el poder adquisitivo de la gente para que compre nuestros productos. Obviamente nos daría, para los que exportan, que les exporta, daría una ventaja muy pasajera si es que no se arreglan todas las otras variables de competitividad, que era la que estaba diciendo recién Claudio, sobre una estructura productiva, sobre normas, sobre una reforma impositiva que esto mejore y que la guita del Estado vaya a fomentar esto y no armadurías. Ahora, me parece que tiene que quedar claro que el efecto de la devaluación por sí sola, con el tipo de patrón exportador dominante que tiene la Argentina, que es soja, aceite de soja, minería y demás, no genera un impacto importante en términos de recomposición de exportaciones. No es que vamos a tener más exportaciones porque devaluemos. Lo que va a pasar es que los exportadores van a tener mayor tasa de ganancia, que es otra cosa. Las exportaciones se van a mantener igual. Y lo que vamos a tener es una contracción del mercado interno con impacto recesivo. El efecto de la devaluación es recesión, no es mejora exportadora. Y lo que no necesariamente va a resolver, porque eso depende del resto de las variables, es si efectivamente cambia la relación de precios para armar un esquema económico que pueda orientar el proceso productivo de manera adecuada. Eso implica una estrategia más general. Por eso insisto, la discusión sobre el dólar, concentrada exclusivamente sobre el dólar, es una discusión absolutamente banal, limitada de la economía y de lo que necesita la Argentina. Acá se necesita replantear. El problema que tenemos hoy es que el gobierno viene, por distintas razones, practicando una estrategia de aguante para llegar
a, digamos, las elecciones con el menor costo político posible, pero que no ha abordado la discusión de cómo relanzar la estrategia productiva de la Argentina, que es lo que tendríamos que estar discutiendo. El debate de los dos candidatos presidenciales arrojó alguna claridad sobre cuál podría ser el futuro de la industria argentina en el caso de las pequeñas y medianas industrias. No mucho. El debate fue más un show, ¿no?, televisivo, que la verdad que ver propuestas. Hemos escuchado por primera vez la palabra pyme en boca de Macri, con lo cual no es poco. No es poco, nosotros veníamos trabajando en ese tema. ¿Ustedes han charlado con los equipos económicos de Macri? No en campaña. Yo, como estoy en la ciudad, claro, he hablado con alguna gente de la ciudad, pero lo importante es, más allá de hablar y de escuchar, es lo que pasa cuando las primarias, cuando fueron las primarias, el lunes siguiente de la primaria, hubo empresas automotrices que cancelaron la mitad de los pedidos a los productores locales, y hubo hipermercados que suspendieron sus pedidos de indumentaria y calzado. Esto es porque tienen expectativas de que van a poder comprar más barato ante un posible triunfo de Macri. Y eso está trayendo hoy problemas de empleo, ¿no? Nosotros le pedimos a... ¿Por qué está generando hoy problemas de empleo? Y porque la expectativa de una apertura de mercado, solo la expectativa, no estoy echando la culpa a los economistas de Macri, solo la expectativa para algunos grupos concentrados ha traído la retracción de la compra en el mercado local. Si de algún modo pudiéramos sintetizar con una visión macroeconómica a futuro, ¿tendríamos que rediseñar el esquema industrial argentino en los próximos mandatos presidenciales? Es lo que decía al comienzo, digo, nosotros no podemos seguir sosteniendo regímenes promocionales que no nos permitan orientar el perfil productivo hacia el objetivo de ahorrar divisas. Ese debería ser el objetivo central, ahorrar divisas e incorporar progreso técnico. Esas serían las claves de una estrategia industrial diferente. Pero quiero dejar un punto que me parece que es clave, porque yo creo que Scioli no es la mejor expresión de las mejores cosas que hizo el gobierno que termina. Pero creo que tiene que quedar claro que Macri es integrante del establishment empresarial dominante de la Argentina. Y que un triunfo de Macri sería una cosa muy peculiar en nuestro país. Por primera vez los sectores más fuertes de la economía tendrían un representante votado por la gente. Quiero decir que para la aplicación de las políticas de estos señores necesitaron dictaduras o necesitaron cambiarle la cara al peronismo o al radicalismo. Así que en ese sentido, el proyecto Macri es un proyecto sumamente complejo para la perspectiva de la Argentina. Para la industria argentina, ¿el escenario coincide con lo que acaba de decir Claudio Lozano? Yo creo que la matriz productiva argentina de producción de bienes primarios se agotó hace 30 años. Tenemos que cambiar esa matriz productiva, y para eso obviamente hay que redistribuir y dar a algunos y sacarle a otros. Pasa que los que hay que sacarle son poderosos. Claudio Lozano, Raúl Silverstein, gracias por estar en Política, Profesión y Trabajo, y con usted nos reencontramos aquí la semana próxima en Canal Metro para hablar de política, producción y trabajo.